La chica que prometió curar la medicina con una gota de sangre. Una joven de apenas 19 años abandona la universidad, se pone un cuello de tortuga negro idéntico al que usaba Steve Jobs, y le promete al mundo algo que ningún científico había logrado jamás: analizar cientos de enfermedades a partir de una sola gota de sangre extraída del dedo. En pocos años, esa promesa la convierte en la mujer hecha a sí misma más joven y más rica de Estados Unidos, al frente de una empresa valorada en $9.000 millones. Hay un problema. La máquina nunca funcionó como ella decía, y miles de personas, sin saberlo, confiaron su salud a un resultado que salía, en muchos casos, de un simple engaño. Esta es la historia de cómo una idea brillante, contada por la persona equivocada, terminó no solo en la cárcel, sino en el cuerpo de pacientes reales. Y todo empieza, curiosamente, en un dormitorio universitario. Esta es la historia de Theranos, la empresa fundada por Elizabeth Holmes, y de una de las estafas corporativas más estudiadas de la historia reciente de Silicon Valley. No es una historia sobre un algoritmo defectuoso, ni sobre una aplicación que no funcionó como se esperaba. Es una historia sobre medicina, sobre pacientes reales que recibieron diagnósticos falsos, y sobre lo fácil que resulta engañar a inversionistas sofisticados cuando el mensaje viene envuelto en la narrativa perfecta de Silicon Valley, una joven visionaria decidida a cambiar el mundo, a cualquier costo. Elizabeth Holmes nace en Washington en febrero de 1984. En 2002 ingresa a la Universidad de Stanford para estudiar ingeniería química. Durante su primer año, desarrolla la idea de un parche capaz de analizar muestras microscópicas de sangre para detectar infecciones y administrar tratamiento de forma automática. La idea original nunca llega a materializarse tal como la concibió, pero se convierte en la semilla de algo mucho más grande. En 2003, con apenas 19 años, Holmes abandona Stanford y funda Theranos, con sede en Palo Alto, California. La promesa central de la empresa es, sencillamente, revolucionaria: crear un dispositivo capaz de realizar cientos de análisis de sangre distintos, desde colesterol hasta cáncer, utilizando apenas unas gotas obtenidas con un pinchazo en el dedo, en lugar de los tubos completos que normalmente se extraen de una vena. Es una idea que, de funcionar de verdad, cambiaría por completo la industria de los diagnósticos médicos en todo el mundo. El problema es que nadie fuera de la empresa podía comprobar si realmente funcionaba. Durante casi una década, Theranos opera prácticamente fuera del radar público, mientras Holmes recauda cientos de millones de dólares de inversionistas de altísimo perfil. Entre ellos figuran el magnate de medios Rupert Murdoch, el fundador de Oracle, Larry Ellison, la familia Walton, dueña de Walmart, y la familia del exsecretario de Educación Betsy DeVos. Con el tiempo, Holmes incorpora también a su junta directiva a figuras de enorme peso político, entre ellas al exsecretario de Estado Henry Kissinger, y a 2 exsenadores estadounidenses. Cada nombre nuevo en esa lista funciona como una garantía silenciosa frente al siguiente inversionista. Holmes cultiva su imagen pública con un cuidado casi obsesivo. Empieza a usar de forma constante un cuello de tortuga negro, la misma prenda asociada al fundador de Apple, Steve Jobs, y adopta una voz notablemente más grave de lo habitual. Aparece en las portadas de revistas como Fortune, Forbes e Inc., presentada como la próxima gran visionaria de la tecnología. Y cada vez que alguien pregunta cómo funciona realmente la tecnología de Theranos, la respuesta institucional es siempre la misma: revelar los detalles pondría en riesgo secretos comerciales invaluables. Nadie, ni siquiera los inversionistas más sofisticados, logra ver realmente lo que hay detrás de la cortina. En 2013, Theranos firma un acuerdo comercial de gran magnitud con la cadena de farmacias Walgreens, para instalar sus dispositivos de análisis de sangre directamente en tiendas de todo el país. Ese mismo año, la empresa alcanza una valoración de $9.000 millones, convirtiendo a Holmes, sobre el papel, en multimillonaria. Desde afuera, todo parece indicar que Theranos está a punto de cumplir su promesa. Detrás de la fachada, sin embargo, la realidad es completamente distinta. La tecnología central de Theranos, apodada Edison, es incapaz de realizar de forma confiable la gran mayoría de las pruebas que la empresa prometía públicamente.
Según testimonios presentados posteriormente en tribunales, la compañía recurría, en secreto, a máquinas de análisis convencionales, compradas a otras empresas, para procesar buena parte de las muestras de sangre de sus pacientes. Mientras tanto, seguía afirmando en público que todo se realizaba a través de su propia tecnología revolucionaria. La promesa que había hecho millonaria a Holmes, en el fondo, no existía todavía. El punto de quiebre llega en octubre de 2015, cuando el periodista John Carreyrou, del Wall Street Journal, publica una investigación explosiva que expone las profundas irregularidades técnicas dentro de Theranos, basada en testimonios de ex empleados de la compañía. La publicación desata una cadena de investigaciones regulatorias y periodísticas que la empresa ya no puede contener, ni con su mejor campaña de imagen. Las consecuencias llegan con rapidez. En 2016, Theranos se ve obligada a anular 2 años completos de resultados de análisis de sangre, reconociendo que no eran confiables. Un dato que implica que pacientes reales tomaron decisiones médicas basadas en información falsa. Ese mismo año, Walgreens termina su relación comercial con la empresa. Reguladores federales de salud sancionan a Theranos y prohíben a Holmes operar o dirigir cualquier laboratorio clínico durante al menos 2 años. En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusa formalmente a Holmes y a Theranos de perpetrar un fraude masivo contra inversionistas mediante afirmaciones falsas o exageradas sobre su tecnología. Ese mismo año, un gran jurado federal presenta cargos criminales contra Holmes y contra Ramesh Balwani, expareja sentimental de Holmes y expresidente de operaciones de la empresa. Los acusan de haber engañado deliberadamente tanto a inversionistas como a pacientes. Poco después, Theranos se disuelve por completo. La empresa que alguna vez valió $9.000 millones deja de existir. El juicio criminal contra Holmes comienza formalmente en agosto de 2021. Durante casi 4 meses, la Fiscalía presenta evidencia de demostraciones falsificadas ante inversionistas, reportes de validación adulterados y estados financieros manipulados. Testigos, entre ellos un antiguo director de laboratorio de la empresa, declaran que advirtieron directamente a Holmes sobre fallas graves en la tecnología, advertencias que según su testimonio fueron ignoradas. Durante su propia declaración ante el jurado, Holmes afirma haber sido manipulada por Balwani, con quien mantuvo una relación sentimental durante buena parte de la existencia de la empresa. El 3 de enero de 2022, el jurado declara a Holmes culpable de 4 cargos relacionados con fraude a inversionistas, aunque la absuelve de los cargos relacionados directamente con el fraude a pacientes. Meses después, en julio de 2022, Balwani es declarado culpable de los 12 cargos en su contra, incluyendo tanto fraude a inversionistas como a pacientes. El 18 de noviembre de 2022, Holmes es sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión federal. Balwani recibe, semanas después, una sentencia de 12 años y 11 meses. Ambos son condenados, de forma conjunta, a pagar $452 millones en compensación a las víctimas del fraude. Holmes finalmente ingresa a una prisión federal en Texas el 30 de mayo de 2023. Hoy, Theranos ya no existe como empresa. El caso se ha convertido en material de estudio obligatorio en escuelas de negocios de todo el mundo, y ha inspirado libros, podcasts, una serie de televisión protagonizada por Amanda Seyfried, que ganó un premio Emmy por su interpretación de Holmes, y numerosos documentales. Elizabeth Holmes continúa cumpliendo su condena, con una fecha de liberación estimada para finales de 2032. Lo que hace que la historia de Theranos siga siendo relevante no es solamente la magnitud del fraude financiero, sino el terreno donde ocurrió. La salud de personas reales, que confiaron sus diagnósticos médicos a una tecnología que nunca funcionó como se prometió. Silicon Valley ha construido buena parte de su cultura sobre la idea de prometer el futuro antes de tenerlo completamente resuelto, confiando en que la ejecución alcance eventualmente a la visión. El caso Theranos demuestra qué ocurre cuando esa misma cultura, tolerante con las promesas exageradas en aplicaciones o servicios digitales, se traslada sin ningún filtro adicional al terreno de la medicina. La pregunta que deja este caso no es si Elizabeth Holmes merecía ser castigada. La pregunta es cuántas otras historias parecidas, en industrias igual de sensibles,
siguen ocurriendo hoy mismo, protegidas todavía por la misma narrativa de la joven visionaria que solo necesita un poco más de tiempo y un poco más de dinero.